Las maderas artificiales son aquellas que se fabrican a partir de cortezas, ramas, astillas, aserrín o cualquier parte del árbol que se deseche a la hora de extraer tableros de madera natural. Por esto es considerado favorable al medio ambiente. Actualmente, alrededor del 80% de los muebles son fabricados uniendo diferentes tipos de maderas artificiales con maderas naturales. Existen diferentes tipos de maderas artificiales que se diferencian tanto en su proceso de fabricación como en sus usos más frecuentes. Algunos de los más comunes son aglomerado, MDP, MDF, HDF, OSB y contrachapado. El aglomerado, también llamado tablero de partículas, se crea a partir de virutas pequeñas y aserrín, mezcladas con resinas y colas de alta resistencia, que posteriormente son mezclados por medio de presión, formando los paneles que podrán recibir cualquier tipo de revestimiento. La principal ventaja sobre las demás maderas es su bajo costo. Sin embargo, soporta menos peso y tiene baja resistencia a la humedad. Se emplea fundamentalmente en la construcción de muebles de interiores, también se puede encontrar en las encimeras de las cocinas modernas y estanterías. Existen varios tipos de aglomerado, estos son, el aglomerado estándar, que es aquel que no tiene o no se le han añadido características adicionales. El aglomerado aplacado con laminado, está recubierto de melamina, que se trata de un compuesto orgánico hecho a base de un polímero sintético ultrarresistente, también puede estar revestido de fórmica, un laminado de alta precisión. Aglomerado hidrófugo, que ofrece un mejor comportamiento frente a la humedad. Y por último, aglomerado ignífugo, en el que se añade aditivos ignifugantes en su composición, con el que se consigue retardar la acción del fuego. La partícula de densidad media, más conocido por sus siglas en inglés como MDP, es muy parecido al aglomerado, tanto en su fabricación como en su aspecto. A diferencia del aglomerado, el MDP contiene capas externas de alta resistencia, esto ayuda a garantizar un acabado superior en los procesos de impresión, pinturas y recubrimientos. El tablero resultante de este proceso se utiliza ampliamente en la producción de muebles residenciales y comerciales. Dentro del MDP, al igual que en el aglomerado, existe el MDP estándar, MDP revestido en melamina o fórmica, MDP hidrófugo y MDP ignífugo. El tablero de fibras de densidad media, también conocido como MDF, es un tablero fabricado a partir de fibras de madera de tamaño muy reducido, unidas entre sí por medio de una resina. Presenta una estructura uniforme y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar incluso los cantos. Está listo para laquear, barnizar o pintar. Es perfecto para construir todo tipo de muebles, paneles divisorios, contramarcos, molduras, muebles de cocina y muchas aplicaciones más. Además del MDF estándar, también puede ser de tipo hidrófugo, ignífugo y revestido en melamina o fórmica. El tablero de fibra de alta densidad, también conocido como HDF, es fabricado exclusivamente a partir de madera y agua, sin el añadido de adhesivos artificiales. En el proceso se aprovechan las propiedades termoplásticas de la lignina, un adhesivo natural presente en la madera. Esta técnica lo convierte en un producto biológico, en el que se le aplican procesos de alta presión y temperatura. Por su composición a base de madera, es considerado un material biodegradable. El HDF tiene mayor densidad que las maderas artificiales mencionadas anteriormente, por esto su resistencia y dureza es mayor. Habitualmente suele ser empleado en construcción, muebles, puertas, suelos, decoraciones, embalajes, envases, tacones de calzado, expositores, traseras de cuadros, pizarras, materiales de oficina, bandejas, entre otras muchas aplicaciones. El tablero de fibra orientada, también conocido por sus siglas en inglés como OSB, se fabrica uniendo varias capas superpuestas formadas a partir de virutas de madera. Estas virutas son en su mayoría de forma larga y estrecha, que son encoladas con resina sintética a través de un proceso de prensado en caliente. Las virutas de madera se colocan para mejorar las propiedades técnicas del tablero.
Para su fabricación no es necesario utilizar especies específicas, pudiéndose incluso utilizar árboles de crecimiento rápido o incluso pequeños, por ello es considerado de mayor aprovechamiento forestal, por lo que su fabricación tiene un menor impacto en el medio ambiente. Debido a su gran resistencia a la ruptura y torsión, se utiliza a menudo para crear paredes divisorias o paneles en talleres y laboratorios. También es un material excelente para la construcción en seco, para pisos, tabiques y cielos rasos. El contrachapado, también conocido como multilaminado, triple o madera terciada, es un tablero elaborado con finas chapas de madera reforzada, pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra, con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. Esta técnica mejora notablemente la estabilidad dimensional del tablero obteniendo aspecto de madera maciza, resultando un producto de construcción sólida y equilibrada. Además, el contrachapado permite la aplicación de tratamientos que mejoran la resistencia frente al fuego de la madera y utilizar diferentes adhesivos para conseguir un tablero de madera resistente al exterior y a ambientes húmedos. El tablero contrachapado es una opción muy versátil y sirve para la fabricación de diversos productos. Es muy común encontrar este tipo de tablero en usos decorativos, ya sea en la fabricación de todo tipo de muebles, elementos de carpintería, revestimientos de techos, paredes y fachadas. También es común verlo como elemento estructural. Además, uno de los usos más demandados del tablero contrachapado y que la gente no conoce, es la aplicación que tiene en la fabricación de elementos de carpintería naval y aeronáutica. Estos son algunos de los tipos de madera artificial más comunes. Todos ellos pueden tener diferentes espesores y presentan una serie de ventajas que los convierten en una de las opciones más rentables y prácticas para sustituir las maderas convencionales. Si te gustó el video, ponle me gusta y no olvides suscribirte al canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.